a intervenir para las últimas áreas que nos quedan del libro al doctor Jesús María Aranaz, jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Ramón y Cajal y profesor titular de Salud Pública de la UNIR. Jesús, cuando quieras. Gracias, presidente. Con su permiso, rector. Buenas tardes y bienvenidos. Voy a hacer algunos comentarios de 4 de las áreas y sintetizaré en 12 medidas, pero muy brevemente, se lo aseguro. La primera de las áreas es evaluación y benchmarking. ¿Qué es evaluación de tecnologías sanitarias, que es el caso que nos ocupa? Es un análisis sistemático. Un análisis sistemático de la tecnología que fuere, entendiendo como tal desde un PET-TAC hasta un simple comprimido de aspirina, en términos de efectividad, de seguridad y de costes, y todo ello para tomar decisiones. Eso es evaluación de tecnologías. ¿Y qué es el benchmarking? Porque es el segundo elemento de esta área. Pues también es un proceso sistemático. Es un proceso sistemático de identificar, comparar y aprender de las mejores prácticas de otros. Bien, nuestro Sistema Nacional de Salud se ha dicho que es de los mejores del mundo, que ocupa el lugar 15 en la última clasificación. Es de cobertura universal, es equitativo, es, desde luego, eficiente y con una organización hospitalaria que ha dado muestras de su capacidad de respuesta incluso más allá de lo esperado. ¿Por qué decimos que tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo? Porque ha sido analizado, ha sido evaluado y se han comparado sus resultados a través de indicadores, un reto que nos queda pendiente en este grupo de Economía y Salud. La evaluación exhaustiva, por tanto, de las tecnologías sanitarias es una pieza clave que debe contribuir a mantener la calidad asistencial tanto en momentos de crisis de salud pública como de normalidad. Teniendo en cuenta que, además, debe fundamentarse en la evidencia científica. Durante la pandemia hemos podido entender que ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. Y este detalle me parece crucial para la época en la que hemos pasado. Quiero destacar 3 medidas de esta área. La 68, que planteamos la creación de un sistema de benchmarking nacional que pueda apoyarse en iniciativas que ya están funcionando, como por ejemplo el Top 20 o el Best in Class y otras dentro de la esfera nacional e internacional. Es la medida 68. La 69, planteamos la implantación de un observatorio de evolución de epidemias y de pandemias a modo de plataforma nacional. Este observatorio, en consecuencia, debe integrar tanto los resultados de los centros públicos como de los privados. También es una iniciativa que se apoya en recomendaciones de otras organizaciones internacionales que le avalan el suficiente prestigio. Y la tercera, a la que me refería dentro de esta área, es la evaluación del impacto económico en sanidad de epidemias y pandemias, pero también de factores de riesgo. Será necesario, se está haciendo, continuará haciéndose. ¿Saben ustedes que todavía se están contando los muertos de la gripe mal llamada española de hace 100 años? Y todavía no hay acuerdos en la comunidad científica de cuántos fueron. Quiere decirse que pasará mucho tiempo y seguiremos analizando las consecuencias de esta pandemia. La situación vivida durante la crisis sanitaria, desde luego, ha demostrado la importancia de tener una red coordinada o centralizada de agencias de evaluación de tecnologías y de organizaciones comprometidas con esta cuestión. La segunda área que les quiero, de una manera sintética, comentar es la seguridad del paciente y la salud del profesional sanitario. Desde luego, la pandemia COVID-19 ha supuesto un reto sin precedentes que la sociedad y el sistema sanitario han tenido que abordar de una manera conjunta. Han tenido que a veces improvisarse respuestas, coordinaciones. Hay que tener en cuenta que los centros sociosanitarios son servicios sociales, pero también sanitarios. Y este sector, desde mi punto de vista, integrado en una parte considerable en el sector sanitario, pues requerirá, sin duda, una especial y específica atención. Urge desarrollar estrategias de coordinación.
Hemos de tener en cuenta también, y así lo hemos considerado, que el riesgo es bidireccional, del paciente al profesional, pero también del profesional al paciente. El esfuerzo exigido y demostrado por el profesional sanitario durante la crisis ha sido excepcional. Yo puedo dar fe de ello porque la he estado viviendo en primera línea en mi hospital. Con ello, se hace imprescindible desarrollar e impulsar medidas que tengan esa tendencia a mantener y fomentar la salud del profesional. Es el principal activo del sistema. Durante la pandemia se han desarrollado nuevas formas de trabajo, en equipo y también colaborativo, y probablemente sería muy interesante que esto lo pudiéramos trasladar una vez que pase la pandemia al quehacer diario. Justo y necesario es, por tanto, reconocer el valor y la generosidad de los profesionales. De este apartado quiero destacar 3 medidas, las 72, 74 y 81. La 72 plantea el desarrollo e impulso de la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente con el benchmarking de indicadores de seguridad a nivel nacional. Un indicador no es ni más ni menos que una señal que nos muestra un camino, por lo tanto, si los tenemos podremos compararnos y podremos avanzar y mejorar. Potenciar, estandarizar y fomentar la notificación, dice la 74, registro y análisis de eventos adversos dependiendo de la cultura de seguridad entre los profesionales, porque además los riesgos son competitivos. Creemos que tenemos controlado un riesgo cuando se nos descontrola otro. Estos días pasados me llegaba la agradable noticia que nos publicaba el British Medical Journal Open, un trabajo sobre precisamente, fuera de la pandemia, sobre el riesgo que supone para los pacientes el mero hecho de que, por su proceso de enfermedad, decidamos aislarlos frente a los pacientes que no están aislados. No hay que recordar que durante la pandemia todos los pacientes COVID mantenían una situación de similares características a la de estos pacientes que efectivamente incrementan su riesgo. Y la 81, establecer programas de seguimiento y buenas prácticas en centros sociales. Ya me he referido a ellos en la presentación del área y creo que es crucial, porque además congregan a los pacientes de mayor riesgo. Bien, todo sistema sanitario que busque proporcionar la mejor calidad asistencial debe considerar la seguridad del paciente como una dimensión prioritaria. Es nuclear en la calidad de la atención sanitaria la seguridad del paciente. Y, por supuesto, ponderación del principio de precaución, basada en el conocimiento, en la experiencia y en la agilidad en la toma de decisiones clínicas, organizativas y preventivas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de neutralizar mitos y miedos, de garantizar la seguridad del paciente y del profesional, de reducir el riesgo de contagios en el hospital basado en la transmisión, la necesidad de atender todo lo atendido durante la crisis. Y aquí quiero hacer también una llamada a la cordura. Sobre todo, pongamos todo nuestro esfuerzo en no judicializar la práctica clínica. La tercera de las áreas que voy a comentar es la de compras y gestión. Las situaciones de crisis se caracterizan por la incertidumbre, decimos en el libro, la toma de decisiones rápidas y la dificultad para generar entornos seguros de gestión y de asistencia. La pandemia ha demostrado que los grandes problemas que se generan a la hora de realizar los procedimientos de compra y logística, principalmente para la compra de equipos de protección y de tecnologías sanitarias. En definitiva, las medidas propuestas en este apartado tienen un doble objetivo. Por un lado, asegurar que los procesos asociados a las compras y la logística puedan garantizar un aprovisionamiento seguro y efectivo y a tiempo en casos de crisis. Y por otro lado, incorporar entornos innovadores de gestión y compras para un nuevo sistema sanitario. Quiero destacar de este apartado la medida 89, 91 y 92. Es necesario, decimos en la 89, seguir avanzando en las estrategias de compras centralizadas. Se han visto buenos resultados de esta experiencia que ya casi se había perdido y por lo tanto habrá que recuperarla. Hay que definir, dice la 91, hay que definir la innovación que aporta valor bajo criterios consensuados. Ha sido un poco la tónica general del libro y no podía ser menos en este apartado. Y, por supuesto, la creación de reservas estratégicas de productos esenciales y establecimiento de alianzas
y planes de contingencia con proveedores para casos de crisis. Pero ojo, no podemos también olvidar que la mayor parte de estos productos tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, también esos estocajes requerirán gestión. Las prioridades de eficiencia, efectividad, responsabilidad y transparencia son claves para un modelo sanitario. Además, es importante destacar que las medidas deben de tener, a tenor de lo que hemos dicho, un enfoque a medio y largo plazo y pueden ser útiles para un entorno inmediatamente post-COVID, para esos rediseños necesarios, organizativos y asistenciales y para después. ¿Y qué les voy a decir de la última línea, de la última área? Buen gobierno y transparencia. Con la crisis del COVID-19 se ha reforzado aún más la necesidad del buen gobierno y transparencia, además de haberse convertido en una exigencia de primer orden de la ciudadanía. Y de esta área quiero destacar 3 medidas. La 100. Los directivos sanitarios deben ser profesionales sanitarios acreditados. Hace mucho tiempo que se dice eso. Hay que seguir diciéndolo, pero habrá que conseguirlo de una vez por todas y creo que es posible. Creo que está ya madura la fruta como para poder ser recogida del árbol. La 102. Conceder autonomía de gestión a los centros sanitarios para poder desarrollar una gestión clínica potente. Yo la he vivido durante la pandemia y lo mismo decían mis compañeros en mi hospital. La hemos vivido. El gestor ha sido un auténtico manager y aceptaba y permitía el desarrollo profesional de las ideas del resto de los profesionales directamente implicados. Y, por supuesto, creación de un observatorio de resultados del Sistema Nacional de Salud, público, pero independiente, donde lógicamente se recoja información de los dos sectores, del público y del privado. La pandemia de la COVID ha puesto de manifiesto que para tener capacidad de respuesta son fundamentales la autonomía de gestión, la transparencia en los datos, la independencia de los profesionales y la capacidad para rendir cuentas. Yo he aprendido de esta pandemia el valor de la cautela. Creo que eso se ha puesto de manifiesto con esa contribución que los diferentes profesionales hemos hecho, desde los centros a la gobernanza y a la gestión clínica y sanitaria. Creo que he apreciado, y cualquiera la ha podido apreciar, la importancia de la información de calidad. Para tomar decisiones, la información deficiente condiciona decisiones compulsivas. Aplicar el uso del mejor conocimiento disponible para adecuar los protocolos a la realidad y no al revés, que a veces surge esa tentación. La necesidad de neutralizar la desinformación y la mala información. Y creo que se ha dado también, se ha vivido, yo lo he vivido así al menos, un ejemplo de identidad corporativa. Ahora de lo que se trata es de mantener también los avances logrados en este campo durante la crisis. Concluyo, además de agradeciéndoles la atención, con una reflexión que nos hacía Rudolf Virchow. Una epidemia es un fenómeno social que tiene algunos aspectos médicos. Siglo XIX, perfectamente aplicable al XXI. Gracias.